Bendiciones en gran manera. Gracias a mis hermanos, a mis queridos amigos por abrir este medio de comunicación, y primeramente la gloria y la honra que Él que lo merece, porque Él es el que por su grande amor y misericordia nos permite tener estos medios a nuestro favor. El principal objetivo para poder compartirle el mensaje glorioso de la palabra del Señor y que nuestras vidas tomen ese tiempo edificativo en el nombre de Jesucristo. Y les recuerdo un momentito de esto, que en nuestra vida pasada, antes que no conocíamos del Señor, la Biblia dice que vivíamos alejados de su presencia. La Biblia dice muy claro que no teníamos un entendimiento, una sabiduría completa para conocer al Dios vivo. Pero si llegó un tiempo especial para nuestra vida, el cual nuestra mente fue totalmente cambiada. Nuestra vida fue totalmente regenerada por la palabra, por la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice muy claro que ahora se nos ha depositado una sabiduría, el cual nos permite tener una relación íntima con ese ser supremo tan hermoso, un ser divino, nuestro Dios y Padre celestial. Y quisiera compartirle en estos momentitos precisamente eso, la sabiduría que procede del Padre de las luces, del cual no hay sombra de variación ni mudanza. El apóstol Pablo recalcó algo bien importante acerca de esta sabiduría cuando el libro de Primera de Corintios capítulo 2 lo habla de esta manera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quisiera recalcarlo nuevamente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen o que mueren. Según la palabra del Señor, podemos comprender o podemos profundizar algo bien importante. Este versículo está dando a entender que existen tres clases de sabiduría. La primera sabiduría es la que nos está dando a entender el apóstol Pablo para aquellos que han alcanzado cierto nivel de madurez. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, número uno, entre los que han alcanzado madurez. La segunda sabiduría dice, y sabiduría no de este siglo. Y la tercera dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen o que mueren. Entonces, según la Escritura, según la palabra del Señor, nos está enseñando que existen esas tres clases de sabiduría. La que habla el apóstol Pablo, la que es de este siglo o la que es de este mundo, y la tercera, la que es de los príncipes. ¿Por qué habla de los príncipes? Porque los príncipes de aquel entonces tenían la sabiduría conforme a la ley, conforme a la Torá, conforme a la ley mosaica. Era una sabiduría para ellos. Pero la otra sabiduría es una sabiduría terrenal que el mundo está enseñando anteriormente en la autoridad. Sabemos que los griegos tenían su propia sabiduría, y es parte de esto, creo yo, lo que el apóstol Pablo nos estaba dando a entender. Pero la más importante de estas tres, yo creo que es la que procede del Padre de las luces, la que procede de la íntima relación de Dios hacia nosotros. ¿Por qué es la más importante? Porque si nosotros tenemos la sabiduría de este mundo, si nosotros tenemos la sabiduría de acuerdo a un régimen, digamos, religioso, va a morir o va a perecer. Y la única sabiduría que no perece o que no muere es la que el Señor ya ha depositado en nuestras vidas agradables y perfectas. Entonces, esta sabiduría nos hace tener una relación más completa con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un templo sabemos a quién estamos alabando. Aplicamos ese entendimiento, esa sabiduría.
Cuando vamos a algún lugar a escuchar la palabra del Señor, sabemos de dónde viene esa palabra del Señor, cuando la aplicamos con fe y con entendimiento. Pero la palabra del Señor sigue diciendo de esta manera: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, no solamente el Señor quiso dar esta sabiduría solamente para no hacernos morir, sino de que Él ha depositado esa sabiduría completamente en nosotros para que seamos gloriosos en el Señor. Y algo a mí que me llama la intención en la palabra del Señor, que lo que habla en el versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo puede llegar esta sabiduría en nosotros? Mediante el Espíritu. Y cuando nosotros adquirimos esa sabiduría mediante el Espíritu, podemos tener una relación íntima con el Creador, con nuestro Padre Celestial, con el Dios vivo. Esta sabiduría en el cual el Señor nos ha dado nos permite entender, nos permite comprender aún lo profundo de Dios. Entonces, yo creo que para nuestra vida cristiana nos conviene aplicar la sabiduría espiritual. Pero sigue diciendo algo bien importante en el mismo libro, en el versículo 14. Note esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿por qué el hombre no percibe las cosas que son del Espíritu? ¿Por qué? Porque vive en esa área natural, vive en una área que tiene una sabiduría terrenal, vive una área en el cual tiene una sabiduría en el cual perece. Es muy clara la escritura cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero ¿por qué no las puede percibir? ¿O por qué no las puede entender o comprender? Sencillamente, dice la Escritura, porque para él le es locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, todas las cosas que hemos comprendido en el Señor, todas las cosas que nos permiten conectarnos o relacionarnos con la intimidad del Señor, nuestro enfoque verdaderamente debe ser en la sabiduría espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, y se lo vuelvo a repetir: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si queremos, queridos hermanos, percibir, relacionarnos más allá de lo profundo de Dios, de lo íntimo de Dios, debemos de tener esa sabiduría que está sobre el área natural. Y esa sabiduría, cuando la aplicamos, no morirá, sino que tendrá un gozo duradero en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, nuevamente, y que el Señor los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Shalom.